leamos la palabra del Señor. Eh, este pensamiento, este pensamiento eh, parte de este pensamiento lo compartí con la enseñanza de hace 8 días, y yo le pedí a Dios que me ayudara a conocerle más en este sentido de la oración. Y, y la hermana Marcela también predicó acerca de la alabanza y de la adoración, y confirmó de pronto el pensamiento que yo también tenía. Y créame que esto me llenó de gozo el sábado, y seguí orando al Señor, y esto confortó mi alma. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Samuel 1. Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a hacerlo desde el verso 10 hasta el verso 18. Samuel capítulo 1, desde el verso 10 hasta el verso 18. Dice la palabra del Señor hablando de Ana. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movía en sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tomó por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. El verso 17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Bueno, estamos en un culto de oración y de intersección. Oremos al Señor. Yo quiero que Dios hable a mi vida, quiero que Dios me use, quiero también que toque los corazones de su pueblo, y que si algún hermano necesita una palabra, que no sean mis palabras, que no sean mi elocuencia, no, sino que sea la palabra de Dios, que sea la voz de Dios hablando a su vida y a su corazón. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias, Padre Celestial, por permitirme, Señor, dirigirme a tu pueblo y a enseñar tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú hables conmigo en esta hora, que toques mi corazón, Señor. Padre Celestial, estoy delante de tu pueblo, Jesús, y también estoy delante de ti. Dame, Señor, temor y temblor para servirte, que no sea mi voz ni mi elocuencia. No, Señor, que sean tus palabras, Señor. Toma control de mi mente, de mis labios, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta enseñanza, dice: la oración no es una opción, debe ser un modelo de vida para el cristiano. La oración no es una opción, debe ser un modelo de vida para el cristiano. Amén. Bueno, entonces miremos algunos panoramas o tipos de oración. Pues de pronto en esta ocasión no vamos a hablar de los tipos de oración, cómo se ora, dónde se ora, no, porque eso ya lo hemos venido casi que aprendiendo en las últimas enseñanzas. Más bien esta predicación o este momento de reflexión, este momento de enseñanza, es más como para que nos vamos a una reflexión profunda en nuestro interior y nos hagamos un examen, y, y miremos a ver si nuestra vida de oración
está acomodada o está diseñada o se está amoldando al diseño bíblico. Entonces, vamos primero como a hacer un tipo de comentarios eh, de lo que se ha convertido la oración para muchos en estas épocas, en estos tiempos. Entonces, hay inclusive, para hacer un comentario así a grosso modo, hay oraciones de tipo permisivas, como he escuchado algunos o algunas personas cuando uno comparte con ellas, esas oraciones de tipo permisivas cuando, no, es que yo oro para que Dios me haga el milagrito. Inclusive hay oraciones que no tienen que ver nada con la voluntad de Dios. Por ejemplo, dicen, no, Dios permita que haga este negocio o que yo quiero este trabajo. Algunos inclusive dicen, no, yo voy a orar para que Dios me permita y me gane este chancecito. Eso, cuando lo confrontamos con la palabra de Dios, se sale de toda realidad. Y la pregunta en esta hora, tengo varias preguntas. ¿Ya le consultaste a Dios si estás orando bajo su voluntad? Si tu vida se ha convertido en una vida de oración bajo la voluntad de Dios, o tal vez tu modelo de oración, tu vida de oración, está forzando a Dios en lo que le pides y tal vez para que le pides, para todo lo que le pides, sea hecho. Señor, dame, Señor, te pido, Señor, te suplico. ¿Será que ese tipo de oración, ese tipo de súplicas, ese tipo de ruegos está bajo la voluntad de Dios? Inclusive, para muchos hoy, la oración se ha convertido en un amuleto. Es decir, oran es en los momentos más difíciles, en los momentos más apremiantes. Entonces usan la oración como en algo, de algo como fetichista, ¿sí? Oran para que les vaya bien, oran para que todo les salga como ellos creen o quieren. Oran como para que es como una vida de oración de momentos. Inclusive, algunos oran para seguir o creer en Dios. Algunos dicen, no, es que yo le oro a Dios porque yo creo mucho en Él, pero se dice que cree en Él, pero le cree a Dios, porque una cosa es que yo le ore a Dios para creer en Él, pero yo le creo a Dios. Hay una gran diferencia. Y entonces quiero que analicemos esta lectura, que es un modelo de vida de oración. Y Ana empieza el capítulo 1 de Samuel, empieza diciéndonos en el versículo 10, dice que Ana oraba con amargura y que lloró abundantemente. Tal vez mi oración es de esas que cuando nos sentamos a la mesa, gracias Señor por este alimento, amén. Tal vez cuando nos levantamos de la cama, es simplemente gracias Señor por este nuevo día, estiramos los brazos y amén. Tal vez en la noche estoy tan cansado, el día de trabajo estuvo muy duro y tal vez, gracias Señor por este día, amén. Miremos la oración que hizo la anciana Ana, dice que ella oraba con amargura y que lloraba abundantemente delante de Jehová. Si miramos el capítulo 2 de Joel, hay una lectura muy hermosa en el versículo 12 y en el versículo 13. La palabra del Señor dice que recomienda para los últimos días cómo va a ser ese tipo de oración o cómo recomienda que sea ese tipo de oración. En Joel capítulo 2, el versículo 12 y el verso 13. Dice, por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, así como lo hacía la anciana Ana. Y que cuando estemos delante de Jehová, cuando estemos en esa pieza, en ese rinconcito, en la orilla de la cama, estemos ahí
en esa intimidad con nuestro Dios. Escuche la recomendación que nos hace en el versículo 3. Dice que rasguemos nuestro corazón, y no vuestros vestidos. Y nos dice que cuando estemos en esa intimidad con Dios, dice que nos convirtamos a Jehová, nuestro Dios, porque hay una razón, porque Él es misericordioso y Él es clemente. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Seguimos en el versículo 12 de la misma lectura que venimos haciendo en Samuel capítulo 1. Y dice la palabra del Señor, dice que en el versículo dice que mientras ella, o sea, Ana, oraba largamente delante de Jehová. Hermano, qué bueno que saquemos un rato para orar, que saquemos un rato para meditar. Bueno, tal vez algunos por las ocupaciones dirán, no, es que yo me levanto a las 6 de la mañana y ya está tarde. Pues qué bueno, hermano, que en esta hora, será que entonces se levanta a las 6, levántese a las 5 y ore. Y si a las 5 no le da, pues entonces, como llega temprano a la casa, después de que se acueste toda la familia y se acueste y haga todo, pues entonces saque un ratico para orar. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Qué bueno, hermanos, que mientras que vamos haciendo la lectura, vamos haciendo un examen y vamos acomodando entonces nuestra vida de oración. Dice la palabra del Señor, dice que ella estaba delante de Jehová. Amén. Y dice, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Qué bueno, hermanos, que las palabras que le digamos a nuestro Dios, eh, yo sé que el Señor conoce, el salmista dice que antes que digamos o que abramos nuestra boca, el Señor ya conoce nuestras palabras. Qué bueno, hermanos, que nuestras palabras salgan de lo profundo de mi corazón. Yo quiero ser confidentes con ustedes, estuve en el Chocó un mes y fue un mes donde hubo sentimientos encontrados, donde hubo una cantidad de cosas y donde también pasé una situación difícil y me tocó tomar decisiones, pero son decisiones que fueron muy fuertes para mí y llegó un momento en que en mi oración yo le dije, Señor, hágame pasito, hágame pasito. Esas palabras salieron de mi corazón, porque yo a Dios no me dirijo con palabras lisonjeras o palabras rebuscadas, oh excelentísimo, eminentísimo, no, a Dios hay que exaltarle, hay que alabarlo y hay que decirle, Señor, te amo, te alabo, porque tú eres bueno, porque tú eres mi Dios, hay que alabarlo y bendecirlo y glorificarlo. Pero Dios se agrada cuando usted en su oración le dice palabras que salgan de su corazón. Y qué bueno que nos vamos moldeando como la anciana Ana en el verso 13 cuando dice, pero a Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por él. Qué bueno que, que no seamos de pronto, bueno, orar en voz alta también la palabra de Dios dice que nuestras oraciones sean oídas y sean escuchadas, pero que cuando abramos nuestra boca para hablar, que no sea para ensordecer a los demás, sino para que nuestros labios, nuestra voz, sea oída por nuestro Dios. En el verso 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y el verso 14 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Qué bueno que en esos momentos que estemos atribulados, sí, Señor, vendrán momentos difíciles, coyunturales, en los cuales tenemos que sacar lo que está dentro de nosotros. Y es una vida llena de espíritu, de dominio propio, de poder, de oración. Y que cuando en ese momento tengamos esa vida atribulada, que nuestro corazón no pueda más, en ese momento es ver, hermanos, yo les voy a confesar, es el momento preciso para postrarnos delante de Dios, no solamente para
para arrodillarnos, sino para postrarnos, si es necesario, en el suelo, para que, así como hizo la anciana Ana, derramemos nuestra alma delante de Jehová y le digamos con esas palabras que nos salen de lo profundo de nuestro corazón, que estamos delante de Él, que le entregamos lo que somos, todo, así que, no, que estamos vueltos pedacitos, pero que Él nos vivifique. Amén. Y mire la respuesta tan hermosa que le da la anciana Ana en el versículo 16. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Que bueno, hermanos, que todo lo que somos, con esas dificultades, con esos quebrantos, con esos ayes del día a día, seamos, no perdamos, no perdamos los estribos, sino que por el contrario, esas congojas y esas aflicciones nos vivifiquen, nos fortalezcan en Dios. Y mire que después de que la anciana puso todo lo que era pasado al sacerdote, escuchen la respuesta que le dio Eli, hermanos. Esta es la respuesta de Dios. Cuando le entregamos al Señor todo lo que somos, todo cuando somos, un corazón sincero, aunque lleno de dificultades y de problemas, pero cuando le entregamos todo al Señor lo que somos en oración, cuando ponemos nuestro día delante de Dios, cuando le decimos al Señor que guíe nuestros pasos, que guíe nuestro empleo, nuestro trabajo, que nos guíe aún en esa decisión, como lo dice el salmista en el Salmo 23, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, que no temamos, porque estamos revestidos de oración y de poder. Entonces, cuando dejamos todas las cosas en las manos del Señor, escuche la respuesta del Señor. En el verso 17 dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Entonces yo saqué una lista aquí de lo que había sucedido con Ana. Y quiero que cuando yo la empiece a hacer, usted entonces se enfrente al espejo, porque la palabra del Señor es un espejo. Entonces dice, Ana, la mujer que estaba con amargura en su alma. Ana, la mujer que lloraba abundantemente. Ana, la mujer que oraba largamente. Ana, la mujer que oraba de delante de Jehová. Ana, la mujer que hablaba desde su corazón. Ana, la voz que no se oía. Oiga, qué hermoso eso. Ana, la voz que no se oía. Ana, una mujer atribulada de espíritu. Ana, una mujer que había derramado su alma delante del Señor. Ana, una mujer llena de congojas y de aflicción de espíritu. Pero Ana, una mujer de fe. Amén. Y miremos, hermanos, que esta vida de Ana, que era una mujer de oración y de convicción, mire la respuesta tan hermosa que hay en el versículo 18. Después de que el sacerdote Elí le da la respuesta en el verso 17, mire la actitud que toma Ana después en el versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué bueno, hermanos, que cuando tengamos ese momento de oración con nuestro Dios, que cuando hablemos con Dios, tengamos también la capacidad de escucharlo, tal vez de dedicarnos un ratito en silencio y no de repetir y repetir, sino que cuando hablemos con Dios, si estamos hablando con Dios en oración, entonces esperemos que Dios también nos hable. Y dice, oiga, como dice tan hermoso, y haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Amén. Después de que Ana queda encinta, concibe a su hijo, tiene a su hijo y lo desteta y lo lleva a presentárselo al sacerdote Eli para ofrecerlo delante de Jehová, y después de que ella cumple su promesa de que no pasaría navaja por su cabeza, y va y lo ofrece como es de costumbre, como todo varón que nace, dice la palabra del Señor en el mismo capítulo
de Samuel, capítulo 1, vamos atrás, abajo, al versículo 25. Dice, Ana mató un becerro y trajeron el niño al sacerdote Elí. O sea que Ana cumplió esa promesa. Cuando usted le pida algo a Dios en oración, cuando usted le prometa algo a Dios en oración, cúmplale, cúmplale, porque ya Dios dio la respuesta. Ahora la anciana Ana mató un becerro y trajo el niño al sacerdote Elí. Es muy importante que cuando usted le pida algo a Dios en oración y Dios se lo conceda y Dios se lo cumpla, entonces usted también cúmplale a Dios. Y el verso 16 dijo, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Miremos yo leyendo esto, yo me imaginaba que ya Ana llegó con un rostro totalmente cambiado, feliz, con expresiones de, oh Señor mío, le decía al sacerdote. Y yo digo que esa mujer, como decimos nosotros, estaba rozagante y tenía un espíritu afable y tenía un espíritu feliz. Ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y le dijo Elí, y le dijo ella a Elí, por este niño oraba, o sea, se lo presentó al sacerdote y le decía, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Qué bueno, hermanos, que cuando Dios le conceda una petición de su corazón, usted reconozca que ese empleo, ese milagro, esa enfermedad, ese cáncer, ese SIDA, eso que curó el Señor en usted lo reconozca. Y así como la anciana Ana le dijo al sacerdote, por este niño oraba porque se lo presentó. Usted también diga delante de los ojos de los demás, yo le oré a Dios por esto, así específico. Le diga, y Dios me limpió, y Dios me sanó, y Dios me curó, y Dios me hizo esto, porque lo que yo le pedí, Él me lo dio. Entonces, hermanos, es el momento pues de reconocer y de adorar, como dice el verso 28, dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, dice, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Qué bueno, hermanos, que nosotros cuando encontremos la respuesta en la oración, también adoremos al Señor en la oración. Amén. Bueno, esta es el modelo de vida eh, de Ana. Ahora entonces miremos un modelo de vida para nosotros los cristianos, los de a pie, los del siglo XXI. ¿Y cómo les parece, hermanos, que encontré una hermosa lectura en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5? Lastimosamente, vamos a ver como en una radiografía, en la primera parte, eso en lo que el mundo tal vez nos ha querido llevar, eso en lo que tal vez el mundo consumista nos ha querido arrastrar, tal vez los afanes, el corre-corre, la internet, las redes sociales, nos ha querido llevar y nos ha querido como arrancar a pedazos la identidad, la verdadera identidad de la oración. Pero yo en esta hora, hermanos, los insto. A mí, créanme que esta lectura me impactó porque yo vi una radiografía de mi vida en esta lectura y yo dije, Señor, háblame en esta ocasión y quiero compartirlos con ustedes. ¿Y qué tal, hermanos, si a medida que también vamos leyendo vamos en esta hermosa lectura de Santiago capítulo 5, usted mira a ver si en alguna de estas cosas, en la primera parte, está fallando? Y se está fallando en alguno de estos asuntos, pues entonces es el momento para que a través de la oración, de la verdadera oración, de ese modelo de vida que acabamos de ver en Ana, miremos a ver. Y empecemos a hacer una radiografía en el verso 7 cuando dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos hoy están de aquí para allá? Santiago capítulo 5, el verso 7, 8, 9, 10 y 11. Esta primera parte la vamos a hacer muy despacito.
¿Cuántos hermanos, por tanto, el versículo 7 dice, tener paciencia hasta la venida del Señor? Mira cómo el labrador espera ese precioso fruto de la tierra, dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Qué tal, hermanos, si aprendemos a esperar más en el Señor? Si usted ora hoy, puede que la respuesta se le dé, como el profeta Elías, que esa respuesta duró, en el Monte Carmelo duró 7 segundos, tal vez. Pero ¿qué tal si la respuesta no es hoy? Sino como en mi caso, es lo que sucedió el mes pasado, o este mes en que estamos, perdón. Esa respuesta mía duró 3 años para que Dios me diera la facultad de dar ese paso con mi empresa. Duró 3 años. Entonces, porque la respuesta no se dio en 2 meses, en 3 meses, usted va a perder los estribos, hermano, querido amigo. Por tanto, hermano, hay oraciones en la Biblia que han durado 25, 28 años. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Esa promesa que Dios le hizo a Moisés, esa respuesta duró 40 años. Y a los 40 años esa respuesta fue dada. Entonces, no pierda los estribos, hermano. Aguarde como el sembrador, porque dice que el sembrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguarde, pero aguarde en Dios. Amén. Entonces mire a ver si su paciencia se ha ido, si su paciencia se ha agotado. Y este es el momento para llamarlo a la cordura, para que obtenga nuevamente paciencia. Pero esa paciencia la va a obtener a través de la oración, de aprender a esperar en Dios, de aguardar con paciencia hasta que reciba la ayuda temprana y tardía. El verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirme su corazón, hermano. No permita, cuando habla del corazón, la Biblia, no es este que bombea sangre, es este que tiene razón. Este corazón que piensa, que tiene ojos, que tiene boca, que tiene oídos, que tiene sentidos. Afirme sus sentidos, hermano, pero afírmelos para Dios. Hay una razón, hay una razón. Tenga paciencia y afirme su corazón, porque la venida del Señor se acerca. Qué pesar, hermanos, como lo decía el hermano en la predicación el sábado, y nos decía, es que no es tener 30 o 40 años en el Señor y al final, casi que la recta final, irse por un lado. No, hermano, esperemos con paciencia la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Y si usted hace una lectura al panorama internacional, hermanos, créanme, que Pablo no la escribió en vano. Nuestra salvación está más cerquita, yo no diría tan cerca, está más cerquita que cuando creímos. Mire, haga una lectura del panorama internacional y no le estoy metiendo miedo, sino que usted confronte esta situación real, confróntelo con la escritura y créame, hermanos, que está más cerquita que cuando creímos. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Busque una versión más diciente y dice, no os quejéis, 2 puntos, no pongan quejas sin sentido que para nada aprovechen. ¿Para qué desgastarnos andando poniendo quejas y andando en pleitos y andando en cosas? Dice, esa versión moderna dice, o nueva, digámoslo así, dice, no pongan quejas sin sentido que para nada aprovechen. ¿Para qué desgastarnos en eso? Si verdaderamente nuestra vida es una vida de oración, vivamos cuerdos, vivamos centrados en cosas que verdaderamente aprovechen. Amén. El verso 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas.
La aflicción de estos hombres que hablaron en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, tuvieron mucha aflicción. Fueron muertos, fueron apedreados, fueron muertos a punta de piedra, como Esteban. Fueron metidos en la cárcel, fueron quemados vivos, fueron crucificados. Ahora, en el siglo XXI no va a pasar esto, pero Santiago escribe que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Aún, ya esas pruebas ya no van a ser físicas, aún cuando tengamos pensamientos adversos, inclusive cuando nos asalte la fe. Y es el momento para o esa necesidad adversa, casi que contraria a lo que somos, lo pongamos en oración delante del Señor. Y verso 11 dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y escuche como dice el Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, sintámonos bienaventurados cuando suframos. Sufrir no es ay, tengo jaqueca o tengo dolor de cabeza o tengo un dolor y entonces, no. Tengámonos por bienaventurados cuando suframos, pero dediquémosle ese sufrimiento al Señor. Y acordémonos de la paciencia que tuvo Job. Él se gozó en su sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque él había creído en el Dios que tenía. Él había sido bienaventurado, o sea, él estaba feliz en ese sufrimiento porque él había creído y él tenía la fe en ese Dios al cual él había depositado toda su confianza. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es misericordioso, Él es clemente, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno, hermanos, que usted y yo pongamos en oración todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo ese quebranto, como lo tuvo Job. ¿Sabe por qué? Porque después de que superemos eso, ese sufrimiento, ese dolor, esa aflicción, vamos a recibir 5 veces como Job lo que habíamos perdido. Entonces, qué bueno que el Señor nos devuelva 5 veces la fe, 5 veces la esperanza, 5 veces la templanza, 5 veces todo eso. Qué bueno que nos devuelva todo eso, pero porque supimos esperar en oración. Amén. Y tal vez esto puede tener como una preexistencia. Nos vivimos quejando, vivimos en problemas, en pleitos, en alegatos, en cosas. Entonces el cristiano que pesar, que se desgasta en todas estas cosas. Es como cuando usted va al médico y le dice, ay, el médico le dice, ¿usted qué tiene? Y dice, no, hace mucho tiempo me duele un pie, o hace mucho tiempo me duele una cosa, o hace mucho tiempo tengo tal cosa. Hace mucho tiempo. Hoy es el momento para que usted quite esa persistencia de todas esas cosas, de que ha perdido la paciencia, de que se desgasta poniendo quejas, de que ha perdido la fe en su corazón, de que ya no tiene paciencia, de que ya no está guardando, de que ya se queja por todo. Qué bueno que usted toda esa persistencia de cosas que lo aquejan, que le están afeando su imagen de cristiano, qué bueno que toda esa persistencia de cosas usted la quite, porque la palabra es un espejo. Amén. Qué bueno que en esta hora usted, a partir de este momento, no porque yo se lo diga, sino porque lo dice la palabra del Señor. Qué bueno que usted a partir de este momento de desgastarse en esas cosas, entonces conviértase usted en una persona que su vida sea vaciada en un molde de oración. Porque mire cómo cambia el panorama, mire cómo cambia el panorama del verso 8 al verso 12. Es un espejo, es un espejo. Y mire cómo cambia el panorama a partir del verso 13 del mismo capítulo de Santiago, capítulo 5. Mire cómo cambia el panorama.
Y entonces entra a decirle, el que tiene esa persistencia de poco de cosas, más bien haga lo siguiente. Y empiezan las respuestas. Verso 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Mire las respuestas como se empiezan a dar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren. Mire que ya empieza a recalcar la oración. En 2 versículos ya ha recalcado en cada uno, ha recalcado la oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Verso 15, por tercera vez la oración. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Es verdaderamente cierto. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Otra vez, cuarta vez que recomienda, dice, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Quinto, y la oración eficaz del justo puede mucho. Y no creamos, hermanos, que los profetas, entonces, ay, no, yo quiero ser como los profetas. No, mire que la palabra del Señor dice que Elías en el verso 17 era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, un hombre que también sentía dolor, tenía problemas. Es más, le faltó la fe, porque, porque era un hombre que le tocó correr detrás de una mujer porque lo amenazó. Y dice el verso 17, y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice, pero oró 6 veces, en 7 versículos se menciona la palabra orar. Y oró ferviente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice el verso 18, y oró, dice, y otra vez oró, van 7 veces, y el cielo dio su lluvia, y el cielo, dice el verso 18, y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, mire, hermanos, que la palabra del Señor nos da, nos es común estos ejemplos, mirando todos estos ejemplos, hermanos, pero mire también la misma palabra de Dios, en el mismo capítulo, en los mismos versículos, miremos, hermanos, cómo nos hace esta recomendación. Entonces, la palabra del Señor dice, todas estas cosas en 8 versículos, menciona 7 veces la palabra oración. Tengo 3 preguntas. ¿Para qué oras? ¿Cómo oras? ¿De qué te sirve orar? ¿Será que te puedes convertir en una persona, de oración? Y por último, quiero hacer una lectura acerca de que Jesús sana el hijo de una persona y dice que ese joven era un lunático. La palabra del Señor dice en Mateo 17, del 14 al 21, dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodillaba delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, o sea, traed al lunático. Y respondiendo Jesús, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y la respuesta está en el verso 20 y 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero, ¿cómo es posible
que tengamos fe para que todo lo que pidamos sea hecho? La respuesta está en el versículo 21. Dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Pero a qué género se refería Jesús? Al género del muchacho que estaba poseído, al lunático. A ese género no se refería Jesús. Al género al cual se refería Jesús era a una generación de poca fe, de una generación de incrédulos. A esa generación, perdón, a ese género era el que se refería Jesús, porque le dice generación de poca fe, dice generación de incrédulos, ¿sí? Generación de incrédulos, generación de poca fe. Entonces le dice, ese género que era el lunático, dice el Señor, ese género, o sea, el de la poca fe, el de la duda, el de que no se puede seguir, el que usted reniega contra todo, ese género solamente se combate, solamente sale, y usted se fortalece solamente en oración y ayuno. Entonces ahí está la respuesta, ahí está la clave, hermano, para que usted sea revestido de fe, para que la incertidumbre se vaya, para que usted sea un hombre y una mujer lleno de poder, que con estas dos cosas usted puede alcanzar, digámoslo así, le voy a dar un tip, la clave del éxito, con oración y ayuno. Amén. Entonces en esas situaciones difíciles, que usted diga no puedo más, no puedo seguir adelante, no sé qué hacer, ese género solamente sale con oración y ayuno. Cuando usted esté delante de ese mar y atrás venga Faraón, ese género no sale sino con oración y ayuno. Usted que quiere tirar la toalla, usted que no quiere seguir más, usted que dice no voy más, ese género no sale sino con oración y ayuno. Esos inclusive que han perdido los estribos, que, que están en la iglesia por estar, que simplemente están ocupando una silla. Ese género no sale sino con oración y ayuno. Hay modelos de oraciones, de poder y de victoria. Es el momento que usted lo retome. Si tú oras, puedes vivir en victoria a pesar de la adversidad. Una vida dedicada a la oración es una vida llena del poder de Dios. Les voy a regalar un tips. El que lee la Biblia conoce a Dios. El que va a la iglesia escucha la voz de Dios. Pero el que ora se comunica directamente con Dios. La oración puede convertir en tu vida en algo tan necesario como el aire, como el alimento. Al que ora se le ve, se le nota, porque está lleno de paz, de amor, de misericordia. ¿Quieres tú convertirte en un orador constante? ¿Quieres tú llenarte de poder para vencer? Ora, ora. Y si la respuesta no se dio hoy, ora. Mañana, ora. Pasado mañana, ora. Porque este es el momento en que tu vida, como lo dije en un principio, en el título de esta preciosa enseñanza, es el momento preciso que la oración no se convierta en una opción, sino que debe ser un modelo de vida para ti como cristiano. Qué bueno que en esta hora le pidamos al Señor que nos enseñe a orar, que si hemos perdido la buena costumbre, la sana costumbre de orar, que el Señor nos enseñe a orar. Y que si a través de la oración la respuesta no se dio hoy, pues redoblemos. Y que cuando tengamos la respuesta, lleguemos ante su presencia y le digamos, Señor, gracias porque en oración te lo pedí, en oración vengo a agradecerte. Mis queridos hermanos, este era pues el corto mensaje que tenía para ustedes. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente y que nos convirtamos en unos verdaderos oradores. Amén. Que la paz del Señor esté